¿Alguna vez has sentido que tu propia familia te ve como una carga, que no mereces estar en la mesa familiar? Yo lo sentí durante años, especialmente cuando mi tío Ricardo, el patriarca de la familia después de la muerte de mis padres, me lo dijo en mi cara durante la cena de Navidad: eres una carga para esta familia. Sus palabras me atravesaron como cuchillos, pero lo que él no sabía era que mi hermano mayor guardaba un secreto. Una carta que cambiaría todo para siempre. Quédate hasta el final para descubrir cómo una simple hoja de papel hizo que mi tío, un hombre poderoso y arrogante, se quedara completamente mudo por primera vez en su vida. Bienvenido a El Último Acto, el canal donde comparto historias reales que demuestran que la justicia siempre encuentra su camino. Si te gustan las historias donde los oprimidos finalmente obtienen su momento de victoria, suscríbete ahora mismo y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias semanales. Todo comenzó hace 15 años, cuando tenía apenas 17. Vivía en Valencia, una hermosa ciudad costera española que para la mayoría representa sol y alegría, pero para mí solo significaba dolor y pérdida. Mis padres habían fallecido en un accidente de tráfico cuando yo tenía 14 años, y desde entonces, mi hermano Carlos y yo quedamos bajo la tutela de nuestro tío Ricardo, el hermano mayor de mi padre. Mi tío Ricardo era un empresario exitoso en el sector inmobiliario. Tenía una mansión en la Malvarrosa con vistas al Mediterráneo y nunca perdía la oportunidad de recordarnos que vivíamos allí por su generosidad. Mi casa, mis reglas, repetía constantemente mientras señalaba con su dedo índice adornado con un anillo de oro que había pertenecido a mi abuelo, Carlos, mi hermano. Tenía 21 años cuando nos mudamos con tío Ricardo. Él estaba en la universidad estudiando Derecho, siguiendo los pasos de nuestro padre. Era trabajador, responsable y siempre intentaba mantener la paz entre nuestro tío y yo. Solo aguanta un poco más, me susurraba cuando tío Ricardo comenzaba con sus comentarios despectivos hacia mí. Pronto seremos independientes y todo esto quedará atrás. Pero yo no era como Carlos. Mientras él sacaba sobresalientes y ya había conseguido prácticas en uno de los mejores bufetes de abogados de Valencia, yo luchaba por encontrar mi camino. Las artes me apasionaban, especialmente la música. Pasaba horas componiendo canciones en la vieja guitarra que me había regalado mi padre. Para tío Ricardo, esto era una pérdida de tiempo, un pasatiempo inútil que solo confirmaba su teoría de que yo era el hijo problemático, el que nunca llegaría a nada. La música no paga facturas, me decía mientras me miraba tocar desde la puerta de mi habitación con esa expresión de desdén que tanto me dolía. Tu padre estaría decepcionado. Esas palabras me herían profundamente. Mi padre siempre había apoyado mi pasión por la música. Antes de morir, incluso me había prometido llevarme a Madrid para conocer a un amigo suyo que trabajaba en una discográfica. Pero esos sueños murieron con él en aquella carretera lluviosa. La relación con mi tío empeoró con el tiempo. Cada pequeño error que cometía era magnificado, cada logro minimizado. No es para tanto, decía cuando le mostraba orgulloso que había ganado un concurso local de música. Cualquiera puede ganar esas tonterías. En la escuela, mis notas eran decentes, pero no extraordinarias como las de Carlos. Aprobaba todas las asignaturas, pero sin destacar especialmente en ninguna excepto en música y arte. Para tío Ricardo, esto era prueba de mi mediocridad. Eres igual que tu madre, me espetó una vez durante una discusión particularmente acalorada. Soñadora, con la cabeza en las nubes, incapaz de ver la realidad. Mi madre había sido profesora de literatura en un instituto local. Era creativa, amorosa y siempre nos animaba a perseguir nuestras pasiones. Tío Ricardo, que siempre había tenido una relación tensa con ella, la consideraba la mala influencia que había alejado a mi padre del negocio familiar. A medida que pasaba el tiempo, la tensión en casa se volvía insoportable. Carlos intentaba mediar, pero incluso él comenzaba a cansarse de la actitud de nuestro tío. Lo veía en sus ojos, en la forma en que apretaba la mandíbula cada vez que tío Ricardo comenzaba con sus comentarios hirientes. La noche que cambió todo fue durante la cena de Navidad. 5 años después de la muerte de mis padres, tenía 19 años y acababa de recibir una carta de aceptación de una escuela de música en Barcelona. Era mi sueño hecho realidad. Una oportunidad para finalmente seguir mi pasión de manera profesional. Emocionado, decidí compartir la noticia durante la cena familiar. Estábamos todos reunidos, tío Ricardo, su esposa Marta, una mujer sumisa que nunca contradecía a su marido, sus 2 hijos pequeños, Carlos y yo. La mesa estaba decorada con el mejor mantel de hilo, la vajilla de porcelana que solo se usaba en ocasiones especiales, y las copas de cristal que reflejaban la luz de las velas. Tengo una noticia importante, dije con voz temblorosa pero emocionada. Me han aceptado en la Escuela Superior de Música de Barcelona. Un silencio incómodo se apoderó de la mesa. Carlos fue el primero en reaccionar, levantándose para abrazarme. Eso es increíble. Hermanito, felicidades, sabía que lo conseguirías. Su entusiasmo contrastaba con la expresión sombría de tío Ricardo, que dejó los cubiertos sobre el plato con un golpe seco. ¿Y cómo piensas pagarlo?, preguntó con voz cortante.
Porque si crees que voy a financiar ese capricho tuyo, estás muy equivocado. He conseguido una beca parcial, respondí. Sintiendo como mi entusiasmo se desvanecía, Y planeó trabajar medio tiempo para cubrir el resto. Tío Ricardo soltó una carcajada seca, desprovista de humor. ¿Trabajar? ¿Tú? Si apenas puedes mantener tu habitación ordenada. Eres un soñador, igual que tu madre, siempre con la cabeza en las nubes, sin entender cómo funciona el mundo real. Sentí como la sangre me subía a la cara. Carlos puso una mano sobre mi hombro, intentando calmarme, pero era demasiado tarde. Al menos mi madre sabía lo que era amar y apoyar a sus hijos, dije. Las palabras saliendo de mi boca antes de que pudiera detenerlas. No como tú, que solo sabes criticar y menospreciar. El rostro de tío Ricardo se transformó. La vena de su sien comenzó a palpitar. Signo inequívoco de su furia contenida. ¿Cómo te atreves a hablarme así en mi propia casa, después de todo lo que he hecho por ti? Te he dado un techo, comida, educación. Y así es como me lo agradeces. ¿Agradecerte qué? Respondí, sintiendo como años de resentimiento se desbordaban. Las constantes críticas, los comentarios hirientes, el hacerme sentir que no valgo nada. Ricardo, por favor. Intervino tímidamente tía Marta. Es Navidad. Podemos discutir esto otro día. Pero tío Ricardo la ignoró, clavando sus ojos en mí con una mirada que podría haber congelado el infierno. Eres una carga para esta familia, dijo finalmente, pronunciando cada palabra con deliberada lentitud. Siempre lo has sido. Tu padre era débil. Por eso te consentía. Pero yo veo la realidad, nunca llegarás a nada con esa actitud. Eres un perdedor. Igual que tu madre. El silencio que siguió fue ensordecedor. Tía Marta ahogó un grito. Los niños, que no entendían completamente lo que estaba sucediendo, miraban con ojos asustados. Y yo sentí como algo se rompía dentro de mí. Todas las inseguridades, todos los miedos que había acumulado durante años parecían confirmarse con esas palabras crueles. Me levanté para irme, incapaz de seguir sentado en esa mesa. Pero entonces ocurrió algo inesperado. Carlos, siempre el pacificador, el que mantenía la calma en las situaciones tensas, golpeó la mesa con el puño cerrado, haciendo temblar las copas y los platos. «Ya basta», gritó con una voz que no reconocí. Era la voz de un hombre furioso. No la del hermano tranquilo y conciliador que conocía. No permitiré que sigas tratando así a mi hermano. Tío Ricardo pareció momentáneamente sorprendido por la reacción de Carlos, pero rápidamente recuperó su compostura. Tú no eres nadie para decirme cómo debo hablar en mi propia casa, respondió, señalando a Carlos con el dedo. Si no te gusta, ya sabes dónde está la puerta. Fue entonces cuando Carlos hizo algo que cambiaría el curso de nuestra historia familiar para siempre. Con una calma glacial, se levantó. Salió del comedor y regresó unos minutos después con un sobre amarillento. He respetado tus reglas durante 5 años, dijo Carlos, colocando el sobre la mesa. He aguantado tus desprecios hacia mi hermano, tus comentarios hirientes sobre nuestros padres, tu constante recordatorio de que vivimos bajo tu techo por tu generosidad. Pero ya no más. Tío Ricardo miró el sobre con desconfianza. ¿Qué es esto? ¿Otro de tus trucos para defender a tu hermano inútil? Carlos sonrió. Pero no era una sonrisa amable. Era la sonrisa de alguien que finalmente tiene la sartén por el mango. Ábrelo, dijo simplemente, con un gesto de desdén. Tío Ricardo tomó el sobre y extrajo su contenido, una carta y varios documentos legales. Comenzó a leer en silencio y vi cómo su rostro palidecía gradualmente, como sus manos comenzaban a temblar ligeramente. Esto no puede ser verdad, murmuró finalmente, levantando la mirada hacia Carlos. Oh, pero lo es, respondió mi hermano con una calma que contrastaba con la creciente agitación de nuestro tío. Es una carta que papá escribió antes de morir junto con su testamento real. ¿No esa versión manipulada que presentaste al juez? Me quedé petrificado. ¿De qué estaba hablando Carlos? ¿Qué testamento? ¿Qué versión manipulada? Carlos, ¿qué está pasando? Pregunté, sintiendo como mi corazón se aceleraba. Mi hermano me miró con una mezcla de tristeza y determinación. Papá dejó un testamento. Hermanito, un testamento que establecía que la casa de Valencia, los ahorros y las acciones de la empresa familiar debían ser para nosotros. También dejó instrucciones específicas sobre quién debía ser nuestro tutor legal. No era tío Ricardo, sino los padres de mamá. Miré a tío Ricardo, que parecía haber envejecido 10 años en cuestión de segundos. Su rostro, normalmente enrojecido por el poder y la arrogancia, ahora estaba pálido como la cera. Eso es mentira, balbuceó. Pero su voz carecía de convicción. Yo fui nombrado tutor legal por el juez, porque presentaste una versión falsificada del testamento, respondió Carlos, implacable. Y porque le ocultaste al juez la existencia de los abuelos maternos, haciéndole creer que no teníamos más familia que tú. No podía creer lo que estaba escuchando. ¿Tío Ricardo había falsificado el testamento de mi padre? ¿Nos había separado intencionalmente de nuestros abuelos maternos, a quienes no habíamos vuelto a ver desde el funeral? ¿Por qué? Logré preguntar, mi voz apenas un susurro.
¿Por qué harías algo así? Tío Ricardo no respondió, su mirada fija en los documentos que temblaban en sus manos. Por dinero, por supuesto. Respondió Carlos en su lugar. La empresa familiar estaba pasando por un mal momento después de la crisis económica. Tío Ricardo necesitaba capital y qué mejor que apropiarse de la herencia de 2 huérfanos. Eso no es cierto. Protestó débilmente tío Ricardo. Yo solo quería lo mejor para la familia. ¿Lo mejor para la familia? La voz de Carlos se elevó. ¿O lo mejor para ti? Porque desde donde yo estoy. Parece que utilizaste la muerte de nuestros padres para salvarte a ti mismo. Tía Marta, que había estado escuchando en silencio, finalmente habló. Ricardo, ¿es esto cierto? ¿Falsificaste el testamento de tu hermano? La falta de respuesta de tío Ricardo fue toda la confirmación que necesitábamos. ¿Cómo conseguiste esto? Preguntó finalmente, levantando la carta con manos temblorosas. Papá siempre fue precavido, respondió Carlos. Envió copias de su testamento a varias personas de confianza, incluido su mejor amigo. El señor Fernández me contactó hace un año cuando cumplí la mayoría de edad legal y me entregó estos documentos. He estado consultando con un abogado desde entonces. Preparando el caso, el señor Fernández. Recordé vagamente a un hombre alto y de voz suave que venía a cenar a casa ocasionalmente cuando mis padres vivían. Siempre me traía caramelos y me hablaba de música, su otra pasión además del derecho. ¿Por qué esperaste tanto? Le pregunté a Carlos, sintiendo una mezcla de alivio y traición. Un año. Mi hermano había sabido la verdad durante un año y no me había dicho nada. Quería tener todo en orden antes de actuar. Respondió, mirándome con ojos llenos de disculpa. Necesitaba asegurarme de que, cuando confrontáramos a tío Ricardo, no tuviera forma de escapar. Y también hizo una pausa, como si estuviera buscando las palabras adecuadas. También quería protegerte. Sabía que esto sería doloroso, que cambiaría todo. Tío Ricardo finalmente levantó la mirada de los documentos. Su rostro ya no mostraba arrogancia y desprecio, sino miedo. Miedo y algo que nunca había visto en él, vergüenza. ¿Qué vas a hacer con esto? Preguntó, su voz apenas audible. Carlos se enderezó. Y en ese momento vi en él el abogado en el que se estaba convirtiendo, el defensor de la justicia que nuestro padre habría estado orgulloso de ver. Eso depende de ti. Respondió con una calma calculada. Podemos llevar esto a los tribunales, donde no solo perderás la tutela y tendrás que devolver cada céntimo que te apropiaste indebidamente, sino que también podrías enfrentar cargos por fraude. ¿Ozo? Tío Ricardo se aferró a esa palabra como un náufrago a un trozo de madera. O podemos llegar a un acuerdo privado. Renuncias voluntariamente a la tutela. Nos transfieres lo que legítimamente nos pertenece, según el testamento original, y nos dejas en paz para seguir nuestros propios caminos. El silencio que siguió fue denso, cargado de emociones contradictorias. Tía Marta lloraba silenciosamente, los niños habían sido enviados a sus habitaciones. Y yo sentía como si estuviera viviendo un sueño, o más bien, despertando de una pesadilla que había durado 5 años. ¿Y qué pasa con nosotros? Preguntó finalmente tío Ricardo, señalándose a sí mismo y a su familia. Esta casa es lo único que tenemos. Carlos me miró como preguntándome qué quería hacer. En ese momento sentí una extraña mezcla de emociones, rabia por lo que no se había hecho, tristeza por el tiempo perdido, pero también una especie de liberación. Ya no era una carga, nunca lo había sido. Había sido víctima de la avaricia y la manipulación. No queremos dejar a tus hijos sin hogar, dije finalmente, sorprendiéndome a mí mismo con la firmeza de mi voz. Podéis quedaros en la casa hasta que encontréis otro lugar. Y la empresa era importante para papá, no queremos destruirla. Carlos asintió, comprendiendo lo que estaba sugiriendo. Podemos llegar a un acuerdo sobre la empresa, continuó. Una reestructuración que respete la visión original de papá, pero que también reconozca tu trabajo en ella, pero con condiciones claras y supervisión legal. Tío Ricardo nos miró a ambos, incrédulo. Probablemente esperaba venganza, desprecio. El mismo trato que él nos había dado durante años. En cambio, ofrecíamos una salida, no por él, sino por respeto a la memoria de nuestro padre y por compasión hacia sus hijos inocentes. ¿Por qué? Pregunto finalmente, ¿por qué no me destruís como yo intenté hacer con vosotros? Porque no somos como tú, respondí simplemente. Nunca lo fuimos. Esa noche cambió todo. En los meses siguientes, con la ayuda del señor Fernández y el abogado que Carlos había consultado, reestructuramos legalmente la situación, recuperamos lo que nos pertenecía según el testamento original de nuestro padre, y establecimos un nuevo acuerdo para la gestión de la empresa familiar. Tío Ricardo, despojado de su falsa autoridad y enfrentado a la verdad de sus acciones, cambió, no de la noche a la mañana, no de forma milagrosa, pero cambió. La humildad forzada se convirtió gradualmente en arrepentimiento genuino, especialmente cuando vio que, a pesar de todo, no buscábamos destruirlo. En cuanto a mí, finalmente pude ir a Barcelona a estudiar música. Carlos terminó su carrera de Derecho y se especializó en Derecho Familiar, determinado a proteger a otros niños de situaciones como la que nosotros habíamos vivido.
Y lo más sorprendente, 5 años después de aquella Navidad que lo cambió todo, organicé una cena familiar en mi nuevo apartamento en Madrid, donde trabajaba como compositor para una productora audiovisual. Invité a Carlos, a los abuelos maternos con quienes habíamos reconectado, a tío Ricardo y su familia. Durante la cena, tío Ricardo, con voz quebrada por la emoción, nos pidió perdón públicamente. Fui un hombre cegado por la avaricia y el resentimiento, admitió, pero vosotros me enseñasteis una lección que nunca olvidaré, que la verdadera familia no se mide por lo que puedes sacar de ella, sino por lo que estás dispuesto a dar. Carlos y yo intercambiamos miradas. No habíamos perdonado completamente, las heridas eran demasiado profundas para eso, pero habíamos aprendido a seguir adelante, a construir nuestras vidas sobre la verdad y no sobre el resentimiento. Esa noche, mientras tocaba una canción que había compuesto especialmente para la ocasión, miré a mi alrededor y sentí una paz que no había experimentado en mucho tiempo. La carta que mi padre había dejado, la que mi hermano había guardado hasta el momento perfecto. No solo había silenciado a mi tío aquella Navidad, había restaurado lo que realmente importaba, la verdad, la justicia y la posibilidad de sanación. Y mientras las notas de mi guitarra llenaban la habitación, supe con certeza que mis padres estarían orgullosos, no solo por lo que habíamos recuperado, sino por cómo lo habíamos hecho, con dignidad, con integridad y finalmente con compasión. Y así termina mi historia, una historia de traición familiar, pero también de redención y justicia. A veces, la verdad permanece oculta durante años, esperando el momento adecuado para salir a la luz, y cuando lo hace, su poder es innegable. Si esta historia te ha conmovido, te invito a suscribirte a El Último Acto, donde cada semana comparto relatos de personas reales que, como yo, encontraron su voz y su verdad en los momentos más inesperados. Activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias y déjame un comentario contándome si alguna vez has tenido que enfrentar una injusticia familiar y cómo lo resolviste. Tu experiencia podría ser la próxima historia que compartamos en este canal. Hasta la próxima.